at being afraid of those who held my hand, not knowing why and what they were screaming for. Numbing my hair gone, ripping off every strand. I close my eyes once more. One way that cannot return twice. Lost child looks for a bright place. What's a name that you're screeching out as your gaze tongues some in crimson out? Fun, isn't it? From the sun was aging, silhouette that's been drawn out. Surely it belonged to a child who is gone now. The demon's face will meet the sun in due time. A young smile beaming wide, wings are right as if to fly. See yourself reflecting through a mirror that keeps climbing. When your face has left you, when your face has left you, when you're crying, then the festival will begin as flares of friends flicker out again. Deep in for implementation. Sin piezas. Capítulo 16. Cuenta regresiva, parte 2. Los libros perdidos. Hace un par de meses. Una debilitada Tauriel llegó a su destino. Ya habían pasado varios días, casi una semana desde que había logrado escapar del ataque principal de su hermana. En ese tiempo ella tuvo que ir completamente a pie y a paso lento porque temía que aún la estuvieran buscando o intentaran rastrearla por medio de su presencia. Al llegar a la muralla mágica, esta logra atravesarla sin muchos problemas, caminando por el pueblo con la mirada baja dirigiéndose al abandonado castillo. Cuando entra su mirada era de completa indiferencia. Ella no se detiene a observar las ruinas o la preservación de lo que alguna vez fue su hogar, sino que se dirige a una habitación completamente al azar. Ella se tira en la cama de la misma, sin importarle que estuviera llena de polvo o suciedad. Ella se quedó dormida durante lo que habría sido todo un día, despertando en el equivalente de la noche. Tauriel se levanta y es entonces que se detiene a dar un leve recorrido por lo que alguna vez fue su hogar. Estar allí le traía gran tristeza y una creciente nostalgia, al solo pensar que ese sitio que se caía en sus cimientos alguna vez fue el hogar de una poderosa pero feliz familia real. Tauriel suspira, ella se da media vuelta dispuesta a irse cuando de repente sintió algo. Una sensación extraña. Era como si algo la estuviera llamando. Confundida, Tauriel sube unas escaleras llegando a una habitación que ella recordaba, que con anterioridad siempre estaba bloqueada. Pero ahora lo único que le impedía entrar era una simple y malgastada cortina roja. Esta era una habitación muy similar a una sala de cuadros familiares, solo que en vez de tener retratos en todas sus paredes, esta tenía una serie de columnas con varias campanas de cristal. Todas las campanas estaban vacías, no había nada. En un inicio Tauriel no parecía tomarle importancia, ella jamás había estado allí antes, por lo que no sabía si debía haber algo en las campanas. Al llegar al final de ese pasillo, Tauriel usa su casco para mover otra cortina, solo para ver una puerta de madera podrida completamente derrumbada. Esto captó la atención de Tauriel, pues a pesar del decadente estado de la puerta a ella le resultaba familiar. Ella cruza la puerta y al hacerlo se encuentra con una enorme biblioteca. En un inicio ella no se muestra del todo sorprendida, su mirada más bien parecía nostálgica. Ella nota que a un lado de la puerta había un estante, mismo que contaba con campanas de cristal mucho más pequeñas, y a diferencia de todo el pasillo estas sí tenían contenido, eran una serie de anillos con diferentes símbolos. En total había 9, pero eso no fue lo que más captó la atención de Tauriel, sino que a un lado de ese estante intacto había 2 columnas con 2 cojines, aunque solo uno tenía algo sobre de él. Al darse cuenta de los anillos, Tauriel nota que la mayoría de las joyas tenían colores abstractos. Los anillos tenían un color en especial y un símbolo, pero había 2 campanas sin contenido. Para Tauriel no fue difícil deducir que su hermana o alguien más ya había entrado a ese lugar y los había tomado. Era evidente que aún después de la captura de su hermana alguien más había estado allí antes que ella. ¿Pero quién? Ella no lo sabía y probablemente nunca lo haría. Tauriel deja salir un largo suspiro. Ella estaba dispuesta a ir a ver el resto de los libros de la biblioteca, pero al apenas dar un paso le vino un recuerdo de hace años. Ella
Ya había estado en esa zona antes con Galadriel. En esa ocasión ambas entraron a escondidas y fue su hermana quien le había enseñado los tesoros del pasillo y joyas en la entrada de la biblioteca. Ante el recuerdo ella no puede evitar sonreír ligeramente. Sin embargo, algo cambia su semblante. El recuerdo de la sensación de estar allí. Ella podía sentirlo como si estuviera pasando en tiempo real. Ella recuerda cómo sintió esa misma sensación al estar allí con su hermana hace tanto tiempo, pero en aquella ocasión antes de que pudiera investigar qué le provocaba esa sensación, fue la propia Galadriel quien se la llevó de allí para enseñarle los apodados por sus padres libros prohibidos. Al desvanecerse ese recuerdo de su mente, la alicornio semioscura enfoca su vista en el cojín que tenía su contenido. Este en cuestión era una gema de un brillante y hermoso color dorado, la misma tenía forma de diamante. Nadie ha sido digno todavía, pensó Tauriel yendo al estante y enfocando su vista en los anillos. Ella se queda quieta e inmóvil unos segundos, hasta que de forma casi automática ella dirige su casco a una de las campanas, retirándola con sumo cuidado y tomando el anillo que éste contenía. El anillo era de color azul y tenía en el centro un símbolo de reloj. Al haber entrado en contacto con su casco, el anillo perdió esa forma volviéndose más amplio, pareciendo un brazalete, mismo que se coloca por sí solo en el casco izquierdo de la alicornio. Casi al instante ella siente una sensación de hormigueo en la espalda. Esta sensación es tan grande que hace que ella despida una extraña energía color gris. Esto provoca que sus ojos cambien de dorado a azul. En su espalda aparece un arnés plateado sujetando un reloj de bolsillo. Los cascos de la alicornio son cubiertos por lo que aparentemente era un traje de combate de un color completamente azul, recubriéndole todo el cuerpo incluidos sus alas. En el casco donde tenía el brazalete estaba completamente sujeto además de ser de un color plateado, diferenciándose del resto del traje. A primera vista el traje parecía bastante pesado, pero cuando Tauriel se mueve un poco siente que el traje es extremadamente ligero, e incluso se sentía recuperada de los efectos del eclipse. Por la lanza de Atenea. Esto sí es una armadura, dice Tauriel entre sorprendida y confundida. Ella se quita el traje y se da cuenta que al hacerlo se disuelve, regresando a ser un simple brazalete, al igual que sus ojos recuperaron su color dorado, pero Tauriel no se dio cuenta de una ligera diferencia. Ahora sus dos ojos estaban parejos y eran dorados completamente, pues desde siempre su ojo izquierdo era de un tono más opaco, dándole una apariencia más amarilla que dorada. Tauriel se queda pensativa. Ella decide quitar otra campana de cristal viendo que este anillo tenía un símbolo muy parecido a la Cutie Mark de Rainbow Dash. Ella intenta tomarlo pero inmediatamente es golpeada por un escudo mágico que la arroja con fuerza y la hace estamparse contra la pared. Recuerden, niñas, estas joyas son muy caprichosas, ustedes no pueden elegirlas, ellas las elegirán eventualmente, y una vez elegido por una, ya no podrán tomar otra. Salvo muy pequeñas y raras excepciones. Escucha Tauriel en su cabeza la voz de su padre. Ella se levanta sobándose la cabeza, había olvidado por completo ese pequeño detalle. Tauriel vuelve a colocarse el brazalete. A diferencia de la primera vez, no la cubre con el traje. Ella se dirige a los primeros estantes de la biblioteca viendo que aparentemente todo estaba en orden. Es entonces que su expresión facial se torna más seria. Ella extiende sus alas volando hasta una de las secciones más antiguas de la biblioteca, la cual contaba con la mayor cantidad de libros, mismos los cuales a duras penas se mantenían, pues se notaba cómo les afectó el paso del tiempo. Sus pastas y hojas eran muy frágiles, pero esto no parecía sorprender a Tauriel. Ella solo exploraba la sección en orden alfabético. Transmutaciones. Telequinesis, transportación. Ocultación. Pero ella se detiene al ver un libro en concreto, mismo que toma entre sus cascos limpiándolo con sumo cuidado. Manipulación temporal. Tauriel abre el libro y revisa el índice de ella nota que pese a que el libro no era del todo extenso, su contenido sí era bastante amplio, explicando cómo fluía el tiempo, las paradojas temporales, líneas del tiempo divididas, los loopers, pero la parte que más llamó su atención fue una en particular con el título Anillo del Tiempo. Rápidamente se dirigió a la sección. Al llegar en ella se queda boquiabierta al ver que en ella estaba dibujado el mismo brazalete que ésta traía consigo. El contenido en relación al anillo era una sola página, misma que explicaba hechizos simples como el retroceder y adelantar el tiempo a pequeña escala. Además de aclarar que quien poseyera el anillo era el único que sería completamente inmune a la manipulación temporal de gran escala.
Tauriel se sienta en el piso dirigiéndose a otra sección del libro, la de los loopers. El poder que se requiere para conceder el poder de vivir en bucles es inmenso y casi imposible de obtener. Al adquirirlo, el looper se convertirá en un ser que repetirá los acontecimientos de su línea temporal en indefinidos espirales de tiempo. Dependiendo de la energía adquirida / transferida, el looper podrá recordar total o parcialmente los eventos vividos en sus fragmentos previos a su muerte en la línea vivida. La muerte es la única forma que tiene un looper para restablecer su línea desde el punto deseado. Tauriel cierra el libro con un poco de fuerza, se sentía frustrada. Si bien era verdad que conocía partes de la biblioteca, casi no recordaba la mayoría de las secciones, apenas pudiendo notar la ausencia de los libros, las joyas de Odín y las 15 plagas. Pero entonces a Tauriel se le ocurre algo. Ella se pone de pie tomando el libro que había adquirido y llevándoselo hasta una mesa. La alicornio ve su brazalete y luego ve al libro antes de suspirar. Al dejar salir ese tenue aliento, el traje la cubre nuevamente, solo que esta vez no altera el color de su cabello ni ojos. Ella coloca su brazo izquierdo frente al libro, empezando a sentir cómo la energía fluía por su casco, y al concentrarla únicamente en la palma, 3 relojes formados de energía azul se adhieren alrededor de su brazo como una espiral. Tauriel mueve ligeramente su casco a la derecha, al hacerlo nota que el libro empieza a verse más viejo y desgastado. Cuando mueve un poco más su casco, el libro se disuelve en polvo. Tauriel decide ahora mover el casco en dirección opuesta y al hacerlo el libro se restaura, incluso dejando de lado su aspecto descuidado y demacrado. Tauriel vuela rápidamente a otra estantería, la de la letra P. Ella coloca su casco frente a un punto vacío y mueve su casco a la izquierda, viendo a su vez un leve destello de otro casco negro que lo había tomado, antes de dejarlo en su sitio. Al tomar el libro en cascos, Tauriel ve que la portada decía parásitos cerebrales. Ella revisa el índice, notando que el libro en cuestión era de parásitos que tenían la capacidad de consumir o confundir al cerebro de 1000 formas. Todos estos males estaban ordenados del más inofensivo hasta el más peligroso. Tauriel sigue buscando y en un punto medio encuentra lo que estaba buscando. Mal de Nihilista. Actualidad. Las horas pasaron y Penny empezaba a abrir los ojos con algo de dificultad. Ella aún sentía debilidad en su cuerpo y la cabeza le pesaba. Lo primero que ella distingue al abrir completamente los ojos es a Spike y a Yano viéndola con suma preocupación, mientras que Ellis y Flash parecían estar ausentes. Ayano. San. Spike. Articula Penny. Bien, ella ya despertó. Se escucha una voz masculina en el exterior de la habitación. Interpreta la situación, Timber, dijo una voz femenina. ¿Qué pasó? Pregunta Penny confundida. Al sentarse puede ver que estaba en un comedor con varias mesas de madera, todas ellas vacías. Ella estaba recostada en un colchón inflable y cubierta por una manta. Casi nos matas de un susto, dice Spike alterado. ¿Así? Pregunta Penny exaltada. Niño, no la asustes, lo regaña Ayano. No le hagas caso. No nos pasó eso, pero si nos asustaste, ¿te colapsaste de la nada? Yo. Perdón. Realmente no sé qué me pasó, menciona Penny confundida. Penny es testigo de cómo la habitación es recubierta por lo que parecía ser un campo de fuerza. Cuando esto ocurre y de manera casi inmediata entra al comedor una joven de rojizo cabello. Ella usaba unos lentes protectores a la par que unos guantes. Me alegra ver que ya despertaste, dice ella. Princesa Tauriel, dice Ayano sorprendida. Spike ve a la chica un poco confundido, cuando en eso recuerda que mientras él y Twilight escapaban de Canterlot, ambos cayeron colina abajo y vieron cómo había 2 alicornios idénticas peleando entre sí y una de ellas tenía un peinado similar al de la joven frente a ellos. ¿Eres tú? Tauriel asiente con la cabeza. Me presento, mi nombre es Tauriel Darkness, soy la princesa primogénita del rey Leyer Darkness y la reina anarca Sparks, hermana mayor de Galadriel y Finrod Darkness, dice la chica. Alto, alto, alto. La maníaca que provocó todo esto. ¿Es tu hermana? Pregunta Spike atónito. Sí, responde Tauriel por lo bajo. ¿Tú? ¿Lo supiste todo este tiempo? Pregunta Spike entre dientes. En un primer momento sospechaba que ella tenía algo que ver con la maldición de Sparkle.
Confirme lo que tenía hace meses al toparme con ella cara a cara, responde Tauriel con la mirada baja. La élite desde hace tiempo sabe quién es tu hermana y lo que hace. Eso siempre causa un efecto dominó por los siguientes 20 años en este universo. Lo que nunca hemos podido entender es... ¿por qué lo hace? Menciona a Yano. Tauriel no responde, ella se da media vuelta dirigiéndose a la puerta. Vengan conmigo, dice Tauriel con inexpresividad. Los cuatro salen de la cabaña comedor, notando que afuera de la misma estaban Gloriosa y Timber pero completamente congelados, como si hubieran sido puestos en pausa aislados del tiempo. Los cuatro caminan por el bosque hasta una zona clausurada, esta zona estaba rodeada de vallas y cadenas de púas, quien entra primero a la zona es Tauriel sin tomarse la molestia de inspeccionar el perímetro, puesto que el hechizo de pausa afectaba gran parte del bosque. Penny, Spike y Ayano siguen el paso a Tauriel hasta llegar a una cueva cuya entrada estaba bloqueada por varias piedras. Tauriel hace brillar su mano desplazándola hasta abajo moviendo así las piedras. Ellos entran en la cueva hasta llegar a una columna de piedra con 7 agujeros vacíos. Ellos ven que la pared detrás de esa columna estaba quemada y parte de las paredes estaba impregnada con un tono rojizo. En el suelo habían varios trozos de escombros y madera muy antigua. ¡Ay no! ¿Esto se debe a una profecía? Pregunta Ayano con fastidio. No siempre los problemas inician por las creencias de habitantes ignorantes, ¿sabes? Responde Tauriel con disgusto. Menos mal. Menciona Ayano. Cuando yo y mi hermana éramos potrillas el reino de los ponis estaba dividido, no se sabe cómo inició el conflicto, pero sé que... el rey de ese tiempo quiso hacer una tregua con el reino de mi padre enviando a vivir a mi madre un tiempo con ellos, y por un tiempo la tregua parecía completarse, pero hubo un malentendido. Y la reina Juno no ayudó mucho, rompió la tregua y tendió una emboscada contra los soldados equestres. Eso les enseñó que todos los integrantes del clan debían de ser odiados sin contemplación. Tauriel deja salir un largo suspiro. Pero... todo eso se dio por otros gobernantes. ¿Por qué condenarlas a ustedes que no tenían nada que ver? Pregunta Spike. A mí y a Finrod no nos condenaron. Solo a ella. Yo. Fui una cobarde y al ver lo que hicieron con ella, escapé al reino de Exitun, responde Tauriel con inexpresividad. Eso explica por qué conoces la magia premium, menciona Ayano. Solo les diré que... los equestrianos nunca juegan limpio y así como la reina Juno tendría una emboscada contra su ejército, los equestrianos hicieron lo mismo a mayor escala. Y eso fulminó a mis padres. Para mala suerte de todos ellos habían tomado a Galadriel como su sucesora al trono y solían llevarla a ese tipo de misiones. Tauriel se detiene un momento y limpia una lágrima que estaba saliendo de su ojo. Ahora todo es más claro. Piensa Spike. Cualquiera en su lugar estaría lleno de odio si hubiera visto a sus padres ser asesinados en medio de una emboscada planificada, menciona Ayano. Los reyes no querían que las siguientes generaciones de ponis crecieran como ellos, en una guerra continua. No cualquiera podría sostener una guerra contra un gobernante sumergido en su miseria. No sé cómo pasó, pero de alguna forma lograron acorralar a mi hermana. Pudieron haberla matado. Y tal vez habría sido lo mejor. Pero ella era... demasiado fuerte para ellos. Así que sin otra opción decidieron usar su mejor arma en contra suya. Y al momento en que ella activó el eclipse de la unidad la atacaron. El hechizo se invirtió. Tauriel mete su mano en su bolsillo sacando el collar con la gema roja. Nuestra reliquia familiar se partió por la mitad. Ella quedó sellada en una de estas mitades, la cual desterraron a esta dimensión. Como medida preventiva. Pero de alguna forma Sparkle tenía la otra mitad. Tauriel se queda callada mientras se limpiaba una serie de lágrimas que salían de sus ojos, ella apretaba los puños sintiendo una gran impotencia corriendo por su ser. Tanto Spike, como Ayano y Penny se quedan callados, si bien Spike sentía algo de lástima ante la historia, eso no cambiaba lo que Galadriel era ahora y de todos los estragos que había provocado. Mientras que Ayano y Penny analizaban la historia, era un poco difícil asimilarlo, pues por primera vez tenían la historia completa, tal vez no desde la perspectiva correcta. Pero completa al fin de cuentas. Un segundo. Si estuvo tanto tiempo ausente. ¿Cómo se hizo tan fuerte? La he visto en acción y solo tú puedes rivalizar con ella, y eso es solo porque manejas magia premium, pregunta Penny extrañada.
Spike y Ayano dirigen su vista hasta Penny, y luego a Tauriel preguntándose lo mismo. Mi hermana no es tonta. Ella ya había previsto a que venían. Creo que su plan original era usar el eclipse para destruir toda nuestra biblioteca. He visto que los sellados son diferentes. Y este, al ser inestable, absorbió varios libros. Y ella no era para nada una niña cuando eso ocurrió. Tauriel mueve su mano y manifiesta el libro de los parásitos que ella había restaurado. Nuestros padres decía que con el tiempo y la dedicación adecuada cualquiera podría asimilar los conocimientos de los ancestros, dice Tauriel con inexpresividad. Conocimiento es poder. Dice Ayano. Sí. Dice Tauriel entregándole una libreta a Ayano. Ella contempla la libreta viendo que la caligrafía de la misma era un poco deficiente, pero aún así era lo suficientemente legible. Lo que contenía la libreta era una ligera transcripción del libro que tenía Tauriel de parásitos cerebrales, enfermedades y lo que ella se refería como plagas, todos ellos. Una de ellas tenía una muy breve descripción de cómo criarlos o crearlos desde cero, así como algunas de sus características. Ayano revisa 3 de ellos. El primero era el virus de la ira. Como su nombre lo indicaba, tenía que ser creado a base de sentimientos de tristeza, rabia y sobre todo odio. Una vez creado, el alma creadora tendría la capacidad de controlar a cualquier infectado. El virus podría empezar con el creador e irse transmitiendo por medio de todo ser afectado por medio de una mordida. Una vez infectado, le dará un hambre incontrolable por comer carne fresca, y adquiría mutaciones físicas que lo harán quedar en un estado entre la vida y la muerte, aumentando habilidades físicas como la velocidad y la fuerza. La mejor manera de combatirlo es volarle el cerebro a los infectados. El virus puede ser extraído, pero solo el creador puede extraerlo por completo sin dejar ningún rastro en el afectado. Al pie de la descripción del virus había un pequeño texto subrayado. Es posible no ser infectado si tu voluntad es muy fuerte y te niegas a recibirlo, simplemente no serás afectado. Ayano se queda en silencio un momento, pensando en lo que había pasado con Pinkie Pie. Ella recordó haberla visto infectada, pero poco después estaba en el Imperio de Cristal como si nada. Aparentemente el espíritu de la Pony impuso la suficiente resistencia, permitiendo que alguien más pudiera irrumpir la negatividad del virus y la liberara por completo. Ayano cambia la página encontrándose con otra serie de textos. Muchas de las infecciones podrían terminar con la vida de cualquier ser vivo en cuestión de semanas, pero algunas eran demasiado peligrosas e imposibles de controlar, incluso para alguien como Tauriel y su hermana. Ella sigue cambiando de página hasta que finalmente encuentra la otra plaga que reconocía. Los licántropos. Ella enfoca su vista en el texto correspondiente. Los licántropos son una subespecie casi extinta derivada de los cambiapieles lobo. Son individuos que involuntariamente se transforman en lobos grandes, temibles y extremadamente hostiles en las noches de la luna llena. Una vez ocurra la primera transformación, la plaga y el infectado se fusionarán completamente, volviéndose uno solo por el resto de la eternidad. Aún sin transformarse, los licántropos poseen una destreza física sobrenatural. Solo se transmite por medio de la mordida. Existe una posibilidad de que un licántropo no se transforme durante la luna llena, si éste ha logrado sobreponerse al llamado de Elo, la portadora reina, el primero en dominar la licantropía. Similar a una abeja, la portadora reina será capaz de ejercer una comunicación telepática que mantendrá a raya al resto de licántropos. Si la portadora reina muere, los licántropos continuarán con su ciclo de transformaciones durante los ciclos de luna llena, pero una vez eso ocurra, su salvajismo será 10 veces mayor, pues no dejan de ser una extensión de la reina. Los licántropos no adquieren una prolongación de su esperanza de vida. Solo será posible destruir a un licántropo destruyéndose completamente el cerebro, o quemándolo hasta los huesos. Si solo se les quiere ahuyentar, bastará con una frecuencia sonora aguda lo suficientemente potente para que sus enormes oídos no lo soporten y huyan. Ayano se queda patidifusa ante lo que acababa de leer. Ahora entendía mejor por qué hasta el momento Rainbow había sido la única infectada. Era probable que ella no haya sido ni de cerca el paciente cero, pero en base a los testimonios de Elise, sin duda si era la primera en sobreponerse a ella, eso la convertía en la portadora reina, y si Galadriel se esperó tanto hasta capturarla, es para tener el control de ella, ya que al tener control de la portadora reina tendría control de todos los licántropos defectuosos que éste fuera dejando.
Los equestrianos sobrevivientes creen que solo están resistiendo contra una controlada horda de caníbales y el eclipse de la unidad, sin embargo es muy probable que no dentro de mucho se estarían enfrentando a todo un ejército de licántropos, quienes sin duda serían más fuertes y resistentes que simples hambreados de carne y un montón de paranoicos que ante el estrés se apuñalarían la garganta hasta la muerte. ¿Ya podemos irnos? Se suponía que habíamos venido a buscar a quien tenía los anticuerpos de ese virus que volvía locos a todos, dice Spike un tanto desesperado. Sí. Menciona a Yano cerrando la libreta. Si van ahora puede que no se encuentren con la mejor versión de ese grupo de chicas. Menciona Tauriel con inexpresividad. Eso no importa. Nadie la ha tenido fácil desde que el mal de Nihista se desató en las 2 dimensiones, responde Penny. Y como siempre van a la boca del lobo sin conocimiento previo, no me extraña que no supieran por qué debían combatir a mi hermana, dice Tauriel con severidad. Ayano se queda callada ante esto, si bien era verdad que la dimensión humana era más segura que Equestria en estos momentos, ella se daba una idea de todo lo que se venía con solo leer los apuntes de Tauriel. En parte era verdad que aún desconocían casi en su totalidad a qué se enfrentaban. No importa. Exclama Spike. Spike, Tauriel ya nos ayudó bastante contándonos lo que sabe y compartiendo información, menciona Penny. Silencio. En lo que a mí concierne no hay ninguna diferencia entre ambas. ¿Qué? Solo nos dará la información y nos deja ir, pues gracias señorita no hice nada por mi familia. Dice Spike con ironía. Estas palabras hacen que todo se quede en silencio, Tauriel seguía de espaldas con sus brazos cruzados, pero en un punto ella aprieta un poco los puños provocándose unos ligeros rasguños. No. No sabes de lo que hablas. Dice Tauriel por lo bajo. Niño. Déjalo así, menciona a Yano. Claro que no. Por eso es que ella siempre está huyendo, solo se preocupa por sí misma, yo al menos estoy intentando salvar a la Pomni que me acogió en su hogar desde que salí de ese huevo. Y ella prefiere quedarse sola a enfrentarse a su hermana, dice Spike entre dientes. ¿Sabes? Después de que libere a tu amiga Rosada de la plaga de mi hermana pensé. O tal vez debería liberar a las demás, son amigas y deben apoyarse. Tal vez necesiten una ayuda externa, pero ahora que están aquí empiezo a entender por qué la tregua de mis padres con el resto del mundo fracasó. Tauriel se da la vuelta, en su mirar se podía ver una evidente ira creciente. Los equestrianos son minimalistas, siempre se sienten con el derecho de ser las únicas víctimas de sus propias acciones. Y lo que yo diga. Poco importa. Adelante sigan su modo de operar. ¿Qué importa? Solo ha fallado unas 4300 veces. Ya nos vamos, dice Penny tomando a Spike de un brazo y sacándolo de la cueva antes de que la discusión entre él y Tauriel fuera a otra escala. Lamentó el inconveniente. Pero gracias, dice Ayano. ¿Por qué? Pregunta Tauriel entre dientes. Nos recibiste y te quedaste a atender a Penny aun cuando estabas llegando a un punto crucial en tu investigación. Tal vez no lo sepas pero eres una buena persona, menciona a Ayano, pasándole la libreta, pero Tauriel no la recibe. Quédatela. Es información que debe llegar a los equestrianos. Tauriel se detiene un momento. Nidaime. No me debes nada. Pero quisiera pedirte un favor. Pase lo que pase, hagan lo que hagan. No deben matar a mi hermana. Y creo que entiendes el porqué de esto. Ayano no dice nada, solo asiente con la cabeza de forma lenta. Un día más se hace presente en el Imperio de Cristal. Shining Armor se levanta cuidadosamente de la cama dirigiéndose al baño a lavarse la cara, al salir ve que su esposa seguía dormida cómodamente, por lo que decide dejarla descansar un poco más e irse a otra habitación. Él aún recordaba cómo hace unas horas su hermana sufrió las repentinas convulsiones, en ese momento ella había estado en observación y se tuvieron que repetir los exámenes que se le habían hecho, pero fuera del virus que aún seguía parcialmente activo en ella, parecía que no había nada malo en su sistema. El unicornio deja el castillo y se dirige al hospital, pero esta vez se dirige a una zona diferente y no a cuidados intensivos. Al entrar ve a su hermana recostada en cama con una de las bebés en brazos, ella la estaba alimentando, en cambio la otra dormía pacíficamente en su cuna. ¿Cómo sigues?, pregunta Shining. Mejor que ayer, responde Twilight.
Me alegro, dice Shinin. Twilight coloca con cuidado a la bebé en la cuna, pues esta hacía poco que se había quedado dormida. ¿Cómo está todo en el exterior? Pregunta Twilight un poco más seria. Igual que siempre, no ha mejorado pero tampoco empeorado, responde Shinin con pesar. Entiendo. Dice Twilight con inexpresividad, ella baja la mirada tapándose la cara con uno de sus brazos, ocultando sin querer un leve glitcheo en sus ojos, los cuales habían alternado entre su color violeta y uno rojo. Así que tu madre detuvo su cacería esperándote para enseñarte el mundo ideal. ¿Kasadi? ¿Twilight? Dice Shinin un poco extrañado ante el gesto de su hermana. Perdón. Estaba tratando de recordar. ¿Mi último sueño? Pasan las horas y el grupo finalmente llega a las afueras del pueblo de Canterlot estando en la zona de las casas. Bien, Dairo me transfirió los datos de la ubicación de Sonsek Shimmer, menciona Ayano guardando un separador de libros. Creo que aún no tenemos cubierto dónde nos estableceremos, dice Penny. No te preocupes, si conseguimos la información que necesitamos podremos regresar a Equestria, responde Ayano. De todas tus ideas esta ha sido por mucho la más tonta, viste que apenas logramos salir y quieres volver. Exclama Flash. Por cada problema resuelto aparece uno el doble de grande, parece que el día solo va empeorando, menciona Ellis sin mucho ánimo. Después nos preocupamos por eso, ahora debemos llegar con Shimmer cuanto antes, los interrumpe Ayano. Con tener un avance en la cura es suficiente, dice Spike con inexpresividad. Entiendo que te sientas frustrado, Spike. Dice Penny bajando un poco el tono de su voz. No es tan malo. Yo vine porque quise, es solo que... Bueno, estos meses han sido de malas noticias constantes y al ver una luz al final de todo. Suelo dejarme llevar, responde Spike con una leve sonrisa. Te digo algo, muchas veces yo he pensado que ser un élite es encargarse de problemas externos sin reconocimiento alguno. Muy lindo pero es algo solitario, explica Penny. ¿Y en verdad vale la pena? Pregunta Spike extrañado. Ante esa pregunta Penny sonríe ligeramente. Sin duda, responde ella. ¿Y eso por qué? Pregunta Spike. Penny iba a responder, cuando en eso todos veían como de una casa salía Sonsek Shimmer, ella usaba ropa un poco más abrigada y sostenía entre sus dientes una bolsa de papel. Es ella, dice Ayano. ¿Y ahora qué? Pregunta Flash. Creo tener una idea, Penny, acompáñame, los demás esperen aquí, dice Ayano. Ambas se alejan del grupo, siendo solo Ellis quien percibe un olor extraño, ella huele su mano pero luego da un par de pasos al frente siguiendo el olor, entendiendo que ese olor venía de Sunset. Creo que sí es a quien estamos buscando, menciona ella. Tu sentido del olfato me asusta a veces. Dice Flash. Sonsek Shimmer, habla Ayano tomando del hombro a la mencionada. ¿Qué se le ofrece? Pregunta Sonset un poco seria dándose la vuelta, sin embargo su expresión inicial de seriedad cambia a sorpresa cuando ve a ambas chicas. Reconocía a Ayano aún como humana, pues junto a Tamara ambas habían cruzado el portal con ella, Twilight y Flash. En cambio a Penny no sabía bien quién era pero recordaba haberla visto un par de veces en Pondiville, en su tiempo en Equestria. Iré al punto, necesitamos una muestra de tu sangre, dice Ayano con seriedad, cosa que extraña a Sonset. Wow, más despacio, apenas te conozco y no fuiste de mucha ayuda cuando mi amiga se volvió loca, además mi corazón ya tiene dueña, dice Sonset. No sé qué clase de intenciones piensas que tenemos contigo. Pero esto es en serio, necesitamos tu sangre, dice Penny con seriedad al ver que Ayano no dijo nada, solo se limitó a apartar la vista con algo de vergüenza. Al ver esto Sonset también cambia su semblante a uno más serio. ¿Y para qué la quieren? Pregunta Sonset extrañada. El brote de las plantas enfermas hace unos meses, el que infectó a ambas Twilight y a casi todo el poblado de este mundo y Equestria, tal vez aquí solo tengan que lidiar con eso pero en Equestria este mal es el menor de nuestros problemas, explica Penny. Si es así. ¿Por qué la insistencia? No deberían. No sé, enfocarse en esos problemas, menciona Sonset extrañada.
Lo que pasa es que Sparkle ha estado en constante mejoría y desmejoría, está en el límite entre tener una recaída igual o peor que la que tuvo la de lentes aquí hace meses y necesitamos analizar tu sangre no solo para ayudarla a ella, sino a todos, explica Ayano con seriedad. ¿Qué? ¿Y por qué yo? Pregunta Sunset extrañada. Porque tú te expusiste al virus al cargar a tu amiga y lo volviste a hacer en más de una ocasión cuando estuviste en Equestria, por eso te necesitamos específicamente a ti. Cuando estuviste en cuarentena con tu amiga Arcoiris tus análisis de sangre fueron positivos, pero jamás presentaste ningún otro síntoma, le responde Ayano con seriedad. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Pregunta Penny a Sunset, misma que aún terminaba de asimilar todo lo que se le había dicho. El mal de Nihilsta y la licantropía son patógenos con una prefase letal tan similar porque ambos necesitan de una portadora reina que mantenga a raya la propagación. Tu amiga es la portadora reina de los licántropos, pero tú eres la portadora reina del mal de Nihilsta, explica Penny con un poco de desesperación. Bien, dice Sunset. Y es por eso que... Ayano se interrumpe. ¿Qué dijiste? Si dicen que soy la clave para controlar esta enfermedad entonces les ayudaré, pero tengo un par de condiciones, dice Sunset con seriedad. No creo que podamos curar a todos en ambas dimensiones, pero podemos empezar por los más graves, menciona Penny. Ellas se dirigen nuevamente a la casa de Sunset, usando algunas de sus cosas y el poco equipo que Ayano tenía les bastó para amarrar una banda en el brazo de Sunset y usar unos pares de jeringas para extraer su sangre. Bien, con eso bastará, menciona Ayano. ¿No necesitas la sangre de alguien infectado? Pregunta Penny confundida. Lo que me sobran son muestras de infectados, responde Ayano con ironía. ¿Y en cuánto tiempo crees que estará lista? Pregunta Sunset. Como en 3 meses, a lo mínimo 2, responde Ayano con seriedad. Es poco tiempo. Menciona Sunset preocupada. Ve esto como una vacuna, es lo máximo que podemos aspirar por ahora. Para encontrar una cura se necesitaría experimentar con tratamientos alternativos en diferentes pacientes por meses o hasta años, explicó Ayano. ¿Y si eso funciona? ¿Es posible de alguna manera hacer una cura para Rainbow? Pregunta Sunset. Ayano en un primer momento no dice nada, ella sabía lo que había leído. Después de la primera transformación el espíritu de Rainbow con el licántropo se habían fusionado, ahora eran uno solo y sería así hasta el fin de sus días. Sin embargo, ella tenía otro pensamiento. Tal vez sí sea posible. Toda enfermedad aun si es incurable tiene un tratamiento. Desconozco cómo se desvincula a un licántropo de un Pombi o un humano, pero para encontrar una cura de lo desconocido es necesario analizar a varios pacientes, explica Ayano con un porte muy serio. Entiendo. Debo salir un momento, volveré en un par de horas, pueden quedarse hasta entonces, dice Sunset tomando sus cosas antes de retirarse. Tiene buenas intenciones. Pero algunas son con fines egoístas. Piensa Penny viendo con seriedad a través de la ventana contemplando cómo Sunset se alejaba de la casa. Love is a condition of the head. Wanna push a button and reset.